Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo un nuevo Entre Nos. Y hoy vamos a hablar de educación. Hoy vamos a hablar de procesos educativos en el exterior de Colombia, pero también esta conversación va dirigida a migrantes que están en Estados Unidos y que están buscando la manera de ver cómo apoyar a sus hijos en el siguiente paso de la universidad de pregrado, es decir, la universidad o college que se dice en Estados Unidos. Estamos con María Isabel Bulla. María Bulla es una asesora educativa y que nos va a contar ese proceso, cómo lo hacen, quiénes lo hacen, pero primero vamos a conocerla y vamos a saber quién es ella. Bienvenida, María Bueno, Isabel. Constanza, muchísimas gracias. Es un honor estar acompañándote acá en este canal. Bueno, yo te cuento que mi historia empieza hace un par de años cuando yo me gradué de Colombia. Yo estudié psicología, me Ujú, gradué y vine a estudiar a Estados Unidos. ujú, Tramité mi visa de estudiante, empecé a estudiar acá. Todo lo hice sola, por supuesto, no tuve asesoría ni nada. Y fíjate que después de un tiempo, yo llevaba más o menos un año estudiando acá, me di cuenta que estaba en el programa equivocado. Estaba haciendo algo que se llama Associating Arts. Este Associating Arts son los 2 primeros años de universidad. Entonces yo lo que estaba haciendo era repitiendo lo que ya había hecho en Colombia. Bueno, pues imagínate todo el tiempo que perdí porque no tuve quien me diera la información. El sistema educativo americano es bastante complejo, enredado, hay muchos tipos de programas, muchos caminos diferentes, ¿no? ujú. Y bueno, después de mucho investigar por mi cuenta, me di cuenta, encontré el programa perfecto para mí, que sí me iba a servir. Entonces hice mi maestría en Mental Health Counseling. Em, y ya, bueno, puedo decir hoy en día que después de más o menos 15 años trabajando en el área de salud mental y el área de educación con estudiantes en universidades colombianas, en universidades acá en Estados Unidos, pues sí fui identificando varias carencias y varias necesidades que tienen los estudiantes en Estados Unidos. Básicamente, pues sí, definitivamente, como lo dije ya, pues el sistema educativo americano de Estados Unidos es bastante complejo. Cuando tú entras a un website y quieres navegar por ahí, hay un montón de nombres rarísimos que nadie entiende y además el proceso es bastante complejo. Desde el momento en que tú eliges el programa, hay muchas variedades de programas. Después, todo el proceso para aplicar, entonces las solicitudes de aplicaciones, cumplir con los requisitos, enviar documentos, la solicitud de becas también y ayudas económicas, pues todo eso es un proceso que además tiene muchos deadlines. Entonces hay un montón de fechas que si uno no cuenta con alguien que lo esté guiando en el proceso, pues se puede perder fácilmente, pierde oportunidades muy buenas. Em, Esa pues fue la primera necesidad que yo identifiqué y no solamente para estudiantes internacionales, sino estudiantes inmigrantes que vienen acá al país y pues obviamente desconocen el sistema. Es muy diferente al colombiano y en general al latinoamericano. Sí, Eh, entonces sí, claramente se necesita esa guía de un experto. Claro, las personas que nacen y crecen acá en Estados Unidos generalmente pues han tenido sus padres que ya hicieron el proceso, lo conocen y pues no es, digamos que tan desconocido. claro. Em, y bueno, esa necesidad principal, pero también y fuimos identificando, bueno, especialmente fui identificando otras dos necesidades. Una es que, bueno, ¿quién no necesita ayuda para pagar sus estudios, no? Y más si es acá en Estados Unidos. Entonces, una necesidad muy grande es poder buscar esa manera de financiar sus estudios. Entonces, buscar becas, buscar apoyo de empresas, ¿no? Esa es otra necesidad. Y la última, pues yo como soy psicóloga, pues me di cuenta que hay una necesidad muy grande y muy desatendida eh, de salud emocional, salud mental y salud emocional, especialmente en esta población. Entonces, si Ok. tú ves, realmente este momento clave de la vida,
donde el estudiante tiene que pasar del colegio a la universidad, es súper importante y es definitivo. ¿Por qué? Porque el estudiante se tiene que encontrar con un montón de retos, un montón de cosas nuevas y tiene también mucha presión, que muchas veces no sabe manejar de la mejor manera. Entonces también ese apoyo es súper necesario. Es verdad, es verdad. Yo tengo experiencia. Mi vida profesional fue desarrollada a nivel educativo y en mi experiencia, efectivamente los chicos ya que en Colombia llegan a 11, digamos que la orientación profesional se da, pero es un poco precaria. La verdad es que no tenemos como las herramientas ni los elementos. Y digamos que hay una presión también un poco familiar en que si te quieres ir, te vas, y entonces empiezan a buscar como con palito de ciego una agencia, otra agencia, Ujú. otra agencia, que en realidad lo que quieren es vender, por supuesto que sí, pero no importa el proceso emocional y cultural y educativo de quien está buscando un programa. Digamos que uno saca a los chicos en 11 y tiene 10 que quieren ser abogados, 10 que quieren ser arquitectos y 3 que quieren ser médicos, y digamos que hay un poco diseño, ingeniería industrial y negocios, por supuesto, ¿no? Entonces digamos que en términos del círculo, digamos, al que yo he estado expuesta, pues se van para universidades privadas, muy pocos recurren a la universidad pública, y efectivamente digamos que hay un poder adquisitivo, pero también se enfrentan a esa desilusión de pronto, que de pronto el papá dice, sabes que no alcanzo, sabes que no puedo, y se quedan con ese un poco, me hubiera querido ir, hubiera querido. Y hay otra pedazo que siento yo, que tienen que ser preparados los chicos para esa nueva forma y esa nueva etapa, porque al fin y al cabo un chico que sale de su casa, pan cuidado, a un dormitorio y a vivir con pares, sobre todo, donde no hay figuras de autoridad, también es un proceso que hay que preparar. Entonces son dos cosas. La preparación de la técnica tal vez podría ser, o la mecánica de encontrar el programa correcto, pero además prepararlos emocionalmente para esa separación, que tampoco es muy común dentro de la cultura familiar latinoamericana. Eso Claro. en los que se van de un país a los Estados Unidos. Y lo mismo diría yo un poco, pero menos traumático, para los latinos que están en Estados Unidos, que viven, por decir, en la Florida, pero su hijo se va a ir a Michigan a la universidad. Y entonces, pues, hay digamos que no es ruptura, pero hay esa etapa, ¿no? De que el hijo se va a hacer su college a otro lado. Y los papás a veces no están tan preparados para que vuelen esos, o sea, está el síndrome en inglés se dice empty nest, que es el síndrome del nido eh, Así. vacío, que sí, efectivamente, yo, digamos, lo viví, pero pues estaba preparada porque de manera personal quise que mis hijos estudiaran por fuera sus pregrados, de alguna manera, por otras circunstancias, pero digamos, por otras circunstancias más familiares, porque somos una familia bicultural. Entonces, cuando una familia es bicultural, pues vas a tener un poco esas dos balanzas de en dónde, para dónde, cómo, y la idea de que, por supuesto, el bilingüismo es otra gran ventaja que juega, porque definitivamente aquel chico que termina su carrera y tiene el inglés masterizado, ya lo tiene adquirido como segunda lengua y como lengua laboral, pienso que tiene más oportunidades de trabajo. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte, bueno, ¿cuáles son esos programas que ofrecen a chicos internacionales y a los locales, y un poco cómo van llevando ustedes ese proceso de asesoría?
Bueno, pues retomando un poco lo que tú dijiste de esa necesidad pues de acompañar al estudiante, hacer un acompañamiento personalizado y muy de la mano con la familia, em, nosotros pues quisimos ofrecer un servicio precisamente en donde pudiéramos ser esa persona que acompaña al estudiante, supongamos, si el estudiante es internacional, desde el momento en que empieza su proceso en el país externo hasta que llega a Estados Unidos, pero aún así seguirlo acompañando acá. Y es que nos dimos cuenta de eso que estabas diciendo tú de las agencias, obviamente sin querer hablar mal de ellas. No, eh, Pienso que hay una parte del proceso que falta, ¿no? Que falta ahí. Y es básicamente, la idea nuestra es poder buscar las mejores oportunidades para cada estudiante que se ajusten a su perfil único y a su familia, a sus necesidades, a sus capacidades económicas, a todo, pero teniendo en cuenta que ellos son el principal, digamos que el cliente es nuestro estudiante y nuestra familia. Nuestros clientes no son las universidades. Nuestro modelo de negocio funciona, digamos que al revés que como funcionan las agencias. Nosotros no tenemos ningún contrato con ninguna universidad directamente, no nos pagan comisión por estudiante reclutado, no reclutamos estudiantes, ¿sí? Hacemos todo al revés. ¿Por qué? Porque es que nosotros no queremos cumplir un número de estudiantes en ciertas universidades para poder cobrar. Lo que nosotros realmente queremos es encontrar dentro de todo este mar de posibilidades que hay en Estados Unidos las mejores para cada uno. Entonces, realmente esa es nuestra misión. Nuestro trabajo realmente es un trabajo muy humano. La idea es que el estudiante encuentre lo que se ajusta a él, porque si no, de lo contrario va a pasar lo que muchas veces ha pasado. Y es, el estudiante llega, el estudiante entra a la universidad feliz con unas expectativas increíbles, creyendo que esta es la oportunidad de su vida y se encuentra con una cantidad de adversidades en el camino, se frustra, se desmotiva y ahí llega el tema emocional de la mano, directico. Entonces, imagínate llegar a un país donde uno no es nadie, donde nadie lo conoce, donde todo es nuevo para uno, donde no hay familia, donde te toca asumir una serie de responsabilidades, encima ajustarte a un sistema educativo y social nuevo y encima de todo esto, encontrarte después con que tú vas a registrar tus clases y te dicen, no, es que esas clases que tuviste no te sirven, porque eso pasa mucho. Yo trabajé muchísimos años con estudiantes internacionales en universidades acá y veía que ellos venían, trabajaba como academic advisor. Entonces, ajá, cuando venían a registrar clases, yo les miraba todo su academic pathway y decía, pero ¿por qué viste esta clase, esta otra que no te sirven para nada? No, no tenían ni idea, porque es que acá el estudiante elige sus propias clases. sí. Entonces, perdidos, pierden plata, pierden tiempo. Entonces, realmente todo eso es lo que nosotros inicialmente queríamos evitar. Claro, pero lo que pasa es que vienen de un sistema que es supremamente limitado en escoger, en la autonomía que tienen los chicos. Claro, Porque digamos que necesitamos un sistema educativo un poco que los obligue a tomar decisiones a ellos y no que les tomemos las decisiones por ellos. de Y de acuerdo. verdad que hay momentos en que yo digo, no, esto no funciona así. O sea, decirles, va de la mano con los diferentes currículos, la enseñanza para la comprensión, teaching for understanding, el pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico, etcétera, que te suena a teorías y a cosas, pero básicamente que van dirigidas precisamente a que tus tomas de decisiones y tu autonomía se dé en cualquier ámbito de la vida, sea en el texto que estás leyendo y que estás respondiendo de acuerdo a unos esquemas que hay de pensamiento y unos procesos de pensamiento. Pero hacer esa escogencia de qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer y efectivamente tener el conocimiento de saber escoger las materias, ¿no? O sea, cuáles son las materias que debo escoger, porque el abanico es inmenso. Cada universidad tiene no sé cuántos cientos de cursos que valen 3 créditos, 5 créditos, 2 créditos, que lo que tienes que hacer es sumar créditos para formar el
diploma que tú quieres sacar. O sea, hablemos un poquito de eso, ¿no? Un chico que quiera hacer administración de empresas tiene que saber escoger entre las matemáticas, cuéntanos tú, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues yo creería que en términos académicos, bueno, primero es fundamental y por eso nosotros empezamos el proceso con un proceso de orientación vocacional. ¿Por qué? Porque no es tan fácil decir, por lo menos para estudiar en Estados Unidos no es tan fácil como decir, bueno, yo quiero estudiar diseño y hay Sí, un programa de diseño y no hay más opciones. Hay sí, demasiadas opciones, pero además de eso, si tú quieres ser diseñador, hay muchos caminos para llegar ahí. Entonces, hay muchos como academic pathways que tú puedes elegir. Entonces, por eso primero tienes que saber qué quieres, ¿no? Y ese saber qué quieres va muy de la mano con qué tipo de ocupaciones existen acá en Estados Unidos. No solamente es el programa académico, sino qué voy a hacer cuando yo me gradúe, sí. cuáles son las posibilidades reales, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos hay? Y después de poder explorar esas, digamos que esas job positions, pues explorar cuáles son los mejores caminos para llegar. Ajá. Adicionalmente a eso, pues obviamente hay que conocer los currículums para poder tomar una buena decisión, porque también me ha pasado que he tenido estudiantes, no sé, estudiando arquitectura, por ejemplo, y son malos para matemáticas o no les gustan las matemáticas y me dicen en mitad de camino, mira, yo no puedo con esto, o sea, no sabía que tenía tantas matemáticas. Entonces, hay que conocer para poder uno tomar decisiones informadas. Entonces, yo pienso que todo empieza desde ese momento, del el primer momento, hacer todo el proceso de orientación vocacional primero. Y de ahí pasamos ya a la elección de las universidades, exploración de las opciones, ¿no? Ujú. ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿En qué parte de Estados Unidos? Bueno, nosotros estamos en Miami, tenemos Ujú. aliados en Atlanta y también en Colombia. Ajá. Porque bueno, trabajamos también con una empresa que tiene, bueno, ellos son una academia de fútbol que llevan muchísimos años trayendo estudiantes atletas con beca deportiva. Entonces, tenemos alianza con ellos y por medio de ellos trabajamos conjuntamente para ofrecer a estudiantes talentosos, ¿no? A nivel deportivo, para poderles ofrecer esas oportunidades de venir a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva. Y Ok. tenemos asesores también en Atlanta y bueno, estamos, digamos que nuestro trabajo es muy virtual. Nos comunicamos todo virtual y eso nos da la posibilidad de tener mayor alcance. Por supuesto, claro que sí. Bueno, tocaste un tema muy importante y son las becas deportivas. Cuéntanos qué son las becas deportivas en Estados Unidos. Bueno, pues hay una realidad en Estados Unidos y es que para los estudiantes internacionales las becas o ayudas económicas son muy limitadas. Sin embargo, las becas deportivas son bastante generosas. Entonces, lo que Ujú. nosotros hacemos es buscar estudiantes que sean atletas de alto rendimiento, que tengan muy buen nivel deportivo y quieran estudiar en Estados Unidos. También tienen que tener un muy buen nivel de inglés, ¿no? Porque para ser admitido en las universidades lo van a necesitar. Pero la idea es que si el estudiante tiene ese talento, lo aproveche, porque sí las universidades ofrecen muy buenas becas a nivel deportivo. Eh, Estamos hablando que muy rara vez se ve una beca del 100%, pero los estudiantes pueden llegar a tener más o menos el 85-90% de beca y esto les incluye, es una beca en el paquete completo, en tuition fee, alojamiento y alimentación. ¿Cuánto puede costar un programa? Bueno, un programa sin beca, sin nada de beca, o sea, los programas varían muchísimo acá en Estados Unidos, pero por decirte algo, el college, que es lo más barato, podría salir más o menos solamente tuition fee, sin alojamiento ni nada, más o menos alrededor de $10,000 al año para un estudiante internacional. Con alojamiento y todo esto, dependiendo de la localización en Estados Unidos, pues variará entre 20 y $25,000 al año. Ok, y esto depende del ranking de universidad al que tú accedes, del ranking No, de college. no, entonces, el college en general, digamos que ese es el precio más barato que se puede conseguir para un estudiante internacional. El más alto puede llegar a ser hasta más de 70,000 al año, ¿sí? Para una Ujú. universidad. Ahora, las becas, si estamos hablando, nosotros trabajamos conseguimos becas en college o en universidades de 4 años, en ambas partes. Ahora, el college, obviamente el porcentaje de beca va a ser muy diferente. El 80% es muy diferente
en $10,000 o en 20,000 que en 70,000. Entonces, eso dependerá realmente del valor de la Claro. universidad. Pero si supongamos algo, supongamos el estudiante quiere venir con beca deportiva, tiene muy buen nivel deportivo, tiene muy buen inglés y quiere estudiar en college, esos 2 primeros años de college le podemos conseguir. O sea, esto es lo que hemos conseguido. Yo pienso que lo máximo es o sea, lo mínimo que ha pagado un estudiante nuestro con beca deportiva son $8,000 al año. Eso no es nada. O sea, al año, incluyendo tuition fee, alojamiento y alimentación. Eso ni siquiera los estudiantes locales lo logran. Estamos hablando a nivel de college. Y de ahí, si el estudiante quiere ir a una universidad de 4 años, las condiciones varían un poquito, porque el costo sube un poco, porque el nivel tiene que ser un poquito más alto. Eh, digamos que el deporte acá en Estados Unidos se regula, hay unas asociaciones que regulan ese deporte, ¿no? Y obviamente, entre más alta sea digamos que la liga, más exigente es. Las universidades de 4 años generalmente juegan en División 1 o 2 de las ligas universitarias y son bastante exigentes a nivel académico y a nivel deportivo Ok. también. ¿Y qué deportes son los que se escogen o qué variedad de deportes hay? Bueno, hay muchos en Estados Unidos, ofrecen becas casi que para todos los deportes, sin embargo, no todas las universidades las ofrecen. Hay deportes que yo diría genéricos, donde yo creo que todas las universidades ofrecen becas y son el soccer, baloncesto, voleibol y tenis. También hay golf, de ahí hay diferentes, digamos que universidades que ofrecen becas para los otros deportes. Sé que BMX es súper limitada, nosotros logramos conseguir una beca para un estudiante de BMX, pero solamente 3 universidades compiten en ese deporte Ajá. y así. Pero Y pienso que en, es una muy buena. y en el soccer, o sea, fútbol, balompiés, balompié, o sea, yo, porque a mí en mi trabajo, digamos que yo veía mucho papá que ponía a sus hijos en escuelas de fútbol en Bogotá y pensaban que iban a lograr ficharlos o por lo menos tener alguna oportunidad por fuera también, ¿no? Ujú. De la escuela de fútbol a otra escuela de fútbol para que el chico vaya como jugador. Pero digamos que ahí se queda porque el talento, aunque lo tienen, hay límites, ¿no? Y entonces se requiere el inglés y se requiere, y en algún momento también los papás dicen, bueno, no, esta es la manera de salir de aquí, vámonos y vamos a probar suerte. Y resulta que los chicos, tal vez tuve uno que se fue con fútbol a una universidad como en Atlanta, me acuerdo. Y ese chico hoy es empresario. La verdad es que no siguió como él quería ser profesional de fútbol, pero pues se le acabó el tiempo. Y yo pienso que eso es algo que es importante tocar, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo un chico es deportista de alto rendimiento? Bueno, mira, aquí hay varias cosas. La primera es que claramente el estudiante tiene que tener talento y no basta solamente con entrar a un club de fútbol o en el colegio, sino tienen que hacer una hoja de vida más como en ligas más altas, ¿sí? Eso es una cosa. La segunda cosa es las universidades en Estados Unidos les dan beca a sus estudiantes para que estudien. Digamos que el foco es el estudio, pero les ayudan a pagar esos estudios porque van a ser parte de su equipo, ¿verdad? Ya para jugar a nivel profesional es otra historia, porque generalmente, o sea, pasa lo mismo que pasa con todos los estudiantes internacionales. Todos los estudiantes internacionales se quieren quedar, por supuesto, ¿sí? Pero mientras tengan visa de estudiante no van a poder trabajar, no van a poder jugar en un equipo profesional. Entonces, digamos que esta es la segunda parte que un estudiante internacional en el camino, durante el transcurso de sus estudios, puede ir resolviendo, ya sea porque conoció el amor de su vida y se casó, porque consiguió un trabajo que le sirvió de sponsor o de alguna manera resolvió. Pero definitivamente si ellos quieren continuar después de la universidad en un equipo profesional, tienen que ser residentes o ciudadanos americanos. Ok, Eso. ok. ¿Y cómo es la comunidad latinoamericana o hispana
porque yo supongo que hay primeras generaciones, segundas generaciones, terceras generaciones de chicos y de familias, ¿no? Que ya entran dentro del sistema como algo mecánico o no, o de pronto todavía se mantienen en esa posición límite de todavía ser casi que extranjeros en los entornos. ¿Cómo los manejan o qué les ofrecen ustedes? Una familia colombiana que se fue de Armenia, es la segunda generación y van a ser los primeros que van a entrar a college. ¿Ustedes qué les dicen? Bueno, pues nosotros trabajamos principalmente con inmigrantes y digamos que la mayoría de nuestros clientes son latinos, hispanos que han venido a este país ya grandes, ¿no? Entonces, algunos tuvieron sus hijos acá, pero otros trajeron sus hijos pequeños, ¿no? Obviamente ellos están en un limbo porque desconocen totalmente cómo funciona el sistema educativo. Entonces, a la hora, cuando el niño llega a 11, 12 y les empiezan a hablar de aplicaciones a las universidades, aplicaciones a becas, el deadline de los tests, tienen que hacer esto, el score, el GPA, la gente se asusta porque es muy diferente a Colombia. Entonces, es como en este momento tienen que empezar a hacer miles de pasos que desconocen, no saben cómo hacerlo. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros. Realmente nosotros educamos a los papás y los ayudamos a guiar a sus hijos. Obviamente Es, nosotros los cogemos de la mano y los vamos llevando para claro, asegurarnos de que sigan todos los pasos que necesitan hacer. claro, ese es el acompañamiento. Exacto. Ahora, que tú me dices, pues hay, claro, estos niños que son como primera generación, digamos acá, muchos de ellos no tienen, los papás no fueron ni siquiera a college. Entonces también hay beneficios para ellos. Estados Unidos les ofrece muchas becas para estudiantes que son first generation. Ok, Eso es bueno, es muy bueno porque imagínate, eso es una ayuda extra. También hay becas para hispanos, o sea, hay muchas ayudas que la gente desconoce. Entonces, yo siempre les digo, lo que ellos pagan por este servicio se les va a devolver 80 veces cuando ellos obtengan las becas, cuando tengan financial aid. Entonces vale la pena completamente, porque si uno se pierde muchas oportunidades por no saber. no, es que el que no sabe es como el que no ve. Y entonces ahí es donde viene que las personas que tienen el conocimiento y te acompañan, pues te van a hacer el camino mucho más fácil, porque te van quitando los obstáculos que tú crees que tienes, pero que no son obstáculos, es que no tienes conocimiento. O sea, el obstáculo mismo es el no tener el conocimiento, ¿entiendes? Entonces ustedes van quitando ese desconocimiento para dejar ver muchas cosas que la gente, por supuesto, no sabe. Em, Cuéntanos un poco, ¿ha habido o han tenido ustedes casos de chicos o mujeres que hayan entrado a ligas profesionales de deportes? Después del proceso, Sí. bueno, no, personalmente no he tenido la oportunidad de verlos. Nosotros empezamos con Scholar Trace hace 4 años y con los muchachos que tenemos ahora en college todavía ninguno se ha quedado. La verdad no he tenido Ok. la posibilidad de ver ninguno. Sí supe de alguno que quiso, pero no tenía el estatus, entonces lo que hizo fue aplicó OPT, que es un programa para estudiantes internacionales, por el medio del cual cuando se gradúan, después de graduarse, tienen la posibilidad de trabajar un año con permiso de trabajo acá en Estados Unidos, es un trabajo pago y todo. Entonces, él hizo eso, es una oportunidad excelente también que tienen los Claro, estudiantes internacionales. clarísimo, porque aquí lo más importante es decir que lo mejor es estar regular, con una condición migratoria regular, porque el migrante irregular la pasa mal, la pasa muy mal. Sí, y definitivamente la vía académica es una vía excelente para migrar, definitivamente. Exacto, es otro tipo digamos, de expectativa. Esa vía académica para migrar creo que te da la oportunidad de conocer además mucho más fácilmente la cultura y asimilarte mucho más fácil al entorno donde estás y no quedarte, digamos, entre comillas, en el gueto, en el grupo
limitado que no te da las oportunidades, que te da la integración, la interacción y la inclusión en el sistema. Son esas tres I's que para mí son importantísimas. Eh, hay una manera de leer esto y es que tanto la UNESCO como las Naciones Unidas dentro del tema migratorio dicen que todo país debe tener programas de inclusión. Y yo cuestiono ese programa de inclusión no solamente de personas con diferentes capacidades y neurodiversas, sino también la inclusión cultural, ¿no? O sea, como migrantes. Y entonces, sí, yo puedo incluir a alguien, pero si yo no le hablo y no interactúo con esa persona, pues está ahí sentadito en la esquina, paso y lo miro y le digo good morning, esa es la única interacción que tengo, ¿no? No hay integración, no hay interacción, por lo tanto, pues no se da el proceso de inclusión. Y yo pienso que si tú como estudiante vas pensando que no quieres devolverte, que crees que las oportunidades laborales y profesionales van a estar ahí, pues tienes que buscar esa asimilación, esa integración y esa inclusión dentro del entorno para que no te sientas tan extraño, porque yo pienso que eso tiene un precio emocional, ¿verdad? Claro, y bastante alto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahora que bueno, que hablaste de este tema multicultural y el tema del idioma, hay una ventaja que tenemos nosotros con nuestro programa y hemos visto que ha sido de gran ayuda. Principalmente es porque estos estudiantes de primera generación, pues ellos, si vienen acá desde pequeños, se acostumbran a hablar inglés. claro. Hablan inglés, todo en inglés y los papás no entienden, muchos de ellos no entienden inglés. Entonces, sirve uno, ahí como les ayuda a uno a navegar todo este sistema educativo americano, toda la información que está en inglés, además de primera mano, y los puede guiar a los papás para que ellos no se sientan perdidos y se sientan con alguien que les es familiar de su misma cultura, que habla su mismo idioma. María, ¿dónde te encontramos? ¿En qué redes te encontramos? ¿Cómo hace alguien que escuche esto en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Estados Unidos? ¿Cómo hacen para comunicarse contigo? Bueno, estamos en Instagram, nos pueden buscar como Scholar Trace. Ujú, Nuestro website es www.scholartrace.com. Ahí está toda ujú. la información. También estamos en Facebook, igual como Scholar Trace. Eh, Me pueden buscar a mí también por LinkedIn. Está ahí también Scholar Trace. Ok, súper, estás en todas las redes, Sí, y tenemos número de WhatsApp para los que están afuera y se puedan comunicar directamente con nosotros. directamente con Cualquier ustedes. inquietud, estamos Ok, felices de ayudarles. súper. En el final de esta conversación aparecerán esas redes y bueno, simplemente me queda darte las gracias, decirte que bienvenida a este espacio. Cuando nos conocimos a través de una amiga en común que tenemos eh, y yo estoy conociendo mi vida en gran parte es virtual y entonces conozco gente muy interesante y muy querida como tú y hablamos de esta plataforma de pensar. Y aquí voy a aprovechar a decirles a todos que la plataforma de pensar es precisamente esta variedad de temas, es multicultural, es multitemática. Y plural, ¿no? Entonces, pues tenemos dentro de, y la educación es parte de la cultura, del desarrollo cultural, y es muy importante, o sea, es indudable que eh, queremos llevar como colombianos, siempre llevamos la colombianidad con nosotros, siempre estamos amables, siempre contamos las cosas bonitas del país, a pesar de la mala prensa que tenemos. Y pues la invitación es a que el estudiante que se quiera ir y que se quiera quedar sea un buen embajador de Colombia en donde vaya a ir. Y pienso que eso también hace parte del proceso de asesoría que ustedes hacen, ¿no? Que el respeto por cada cultura, el saber que la identidad que cada uno lleva se debe mantener, pero que también debe ser asimilada en esos otros ámbitos, ¿cierto?
Sí, de acuerdo, eso tiene que ser así. Así es, así es. Entonces, pues nada, sin más, nos despedimos. María, mil gracias por tu compañía, por tu conocimiento y estaremos en contacto y espero que de esto surjan varias personas con inquietudes que te quieran llamar. Para eso estamos, para Claro que sí. ayudarle a la gente también Muchísimas, a, a encontrar muchísimas gracias a respuestas. ti. Ok, mil y mil gracias. Bueno, bye.